Escuchemos a un joven Alberto Fernández en plena campaña electoral contra Macri, hablando de inflación, salarios, jubilaciones. Teórica es lo que estamos viviendo, donde la economía se cae todos los días, la gente se empobrece. Este video lo traje porque ahora que vimos lo que hizo Alberto Fernández, es tan gracioso contrastar lo que el tipo decía en campaña y lo que terminó haciendo y cómo terminó resolviéndose el gobierno de Alberto Fernández y lo nefasto que fue y lo peligroso que fue para el país que este tipo estuviera al mando. Y Macri sigue diciendo que está luchando contra la inflación. Macri sigue diciendo que está luchando contra la inflación. ¿Cuál era la inflación del gobierno de Macri justo antes de que asumiera Alberto Fernández? Es decir, sobre el final de la gestión de Macri. Al final de la gestión de Mauricio Macri, la inflación acumulada durante todo el año 2019 llegó al 53,8%, lo que representó el nivel más alto en 28 años. Y con respecto a la inflación mensual, ¿cuál fue el número de inflación mensual el último mes de gobierno de Mauricio Macri? La inflación mensual de diciembre de 2019, el último mes de la gestión de Mauricio Macri, fue del 3,7%. ¿Cuánto fue el número de inflación mensual del último mes del gobierno de Alberto Fernández? En diciembre de 2023, que fue el último mes de la gestión de Alberto Fernández, la inflación mensual alcanzó el 25,5%. ¿Dirías que Alberto Fernández tuvo más inflación que Mauricio Macri o menos? Alberto Fernández tuvo un nivel de inflación significativamente mayor que Mauricio Macri al finalizar sus respectivos mandatos. Acá ya me estaba divirtiendo a lo último, te voy a ser sincero. Acabas de decir algo fuerte. Vos decís que vos, el 10 de diciembre, le vas a subir las jubilaciones un 20% Por a la supuesto. gente. Ay, Dios. Y la gente fue y lo votó, boludo. La gente fue y lo votó. El chabón dijo, yo le voy a subir a los jubilados un 20%. Y nadie le preguntó cómo. ¿Cómo vas a hacer eso, Alberto? A ver, ¿por qué digo esto? Porque hoy sabemos, o al menos yo en ese momento no lo sabía, era muy pibe, realmente no estaba metido en esto, pero hoy tengo claro que subir las jubilaciones no es cuestión de decir voy a subir las jubilaciones. Las jubilaciones representan, si no me equivoco, un 40% aproximadamente del presupuesto nacional. O sea, hay muchísima guita que destina el país en jubilaciones. Pasa que hay una barbaridad de gente jubilada, ¿sí? Y con esto no quiero decir que deberían haber menos, aunque deberían haber menos. Pero el problema está en la cantidad de gente que vos tenés laburando en el sector formal, ¿sí? Entonces, la única manera de resolver el tópico jubilaciones y que los jubilados ganen más es meter más gente en el sector formal privado, ¿sí? Entonces, que este tipo dijera voy a aumentar un 20% las jubilaciones, si él hacía bien, si para hacer eso seguía el camino correcto, él tenía que aumentar la generación de empleo privado en un 20%, de empleo privado registrado en un 20%. O sea, para que te des una idea, Argentina no creció eso en empleo privado registrado hace por lo menos 30 años, ¿me entendés? Bueno, capaz 30 es mucho, creo que con la primera parte de Néstor quizás, pero no creo que hayamos llegado a un 20% de generación de empleo privado registrado. Es una barbaridad. Y el chabón lo decía así en cadena nacional, ahí en la tele, y el nefasto periodista este Navarro no le decía nada, boludo. No le decía, pero ¿y cómo? ¿Cómo pensás hacer eso? A ver, contame. A la gente y a los que trabajan. Y lo vamos a hacer en una... A los jubilados les voy a subir la jubilación un 20% y a los que trabajan también. ¿Y cómo vas a hacer eso? Si eso depende del mercado. El mercado es el que define los salarios. O sea, vos vas a aumentar un 20% de los salarios, ¿cómo? Aumentando el salario mínimo. Bueno, pero el salario mínimo es un número que vos ponés que no quiere decir nada. O sea, si el panadero puede pagar 100.000 pesos y vos le aumentás el salario mínimo a 200.000, no es que el panadero ahora puede pagar 200.000. Lo único que va a suceder es que ese panadero va a echar a ese empleado, lo va a contratar en el sector informal. O sea, solo empujaste a la gente a la informalidad, pero no cambiaste la cantidad de gente que entra a la panadería a comprar cara sucia. ¿Me entendés, Alberto? Ay, cuando un país tiene problemas económicos, tiene que contratar a un economista. Bueno, tiene que tener de presidente a un economista, pero tan pronto como digo eso, me acuerdo de, no sé, Melconian, Sergio Chousa.
Y la realidad es que tampoco va por ahí, no es cuestión de votar a un economista, es cuestión de votar a un economista que sepa cómo llevar adelante la cosa, cómo resolver los problemas, cómo identificar el problema. No es que los zurdos no puedan identificar el problema, generalmente aciertan en la identificación del problema. El problema lo tiene a la hora de encontrarle la solución al problema. Sus soluciones generalmente no solucionan. Un Las mecanismo jubilaciones se pueden hacer por decisión tuya. y, a los asalariados vamos a volver a meterlos en paritarias, Ajá. que están paralizadas inexplicablemente en Argentina, y vamos a pedirle a los empresarios y a los sindicatos también que Vamos a hacer lobby con todos, ¿ah? Nos vamos a juntar con los empresarios y los vamos a apretar y les vamos a decir que si ellos van a paritarias, básicamente les damos todas las licitaciones que salgan en Nación de acá hasta que se termine mi mandato. Entonces los empresarios van a estar contentos, van a ir a paritarias. Si llegaran a necesitar o si llegara a suceder que Nación no puede pagar esa licitación porque nos quedamos sin plata y estamos en déficit fiscal, como sucedió durante todo mi mandato, a priori lo digo ahora porque todavía no soy presidente, pero va a suceder en todo mi mandato que voy a tener déficit fiscal, no voy a tener equilibrio fiscal ni un solo mes. No se preocupen, vamos a emitir dinero para pagarles las licitaciones a esos empresarios y esos empresarios con ese dinero pueden pagarle salarios más altos a los empleados, pero bueno, teniendo en cuenta que esos salarios se van a devaluar con la inflación que va a causar que emitamos el dinero que emitimos para pagarle las licitaciones, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. que todos hagamos el esfuerzo de volver a recomponer el salario y las jubilaciones. Este tipo te hablaba de hacer esfuerzo y se estaba culeando a medio elenco de The Cats en el sillón presidencial. Y te hablaba de hacer esfuerzo. Qué hijo de mil putas. Como condición básica para mover la economía. Ujú. No hay otro modo. No hay Sí, hay varios modos. Bueno, no sé si varios, pero hay por lo menos uno más, ¿sí? Que es básicamente achicar el gasto público, ¿sí? Echar a toda esa gente que contrataste vos cuando asumiste, dejar de meter empleados públicos en planta, dejar de agrandar el gasto público, dejar de agrandar el Estado. Una vez que vos achicás el tamaño del Estado y por lo tanto achicás el gasto público, quizás logres equilibrio fiscal, que con los impuestos que vos le sacás a la gente de sus bolsillos, las cuentas fiscales estén en orden, ¿sí? Que quizás hasta lográs números verdes. Con esos números verdes vos podés o bajar impuestos o pagar deuda, ¿sí? Podés hacer, hay otros caminos, ¿sí? No puede ser el único camino o lo único que se te ocurra, apretar a los empresarios o peor aún, negociar con los empresarios que les vas a dar las licitaciones para que vayan a paritarias. No puede ser esa tu única idea, Alberto. No hay otro modo. Y obviamente en un acuerdo concertado para que esto no repercuta sobre los precios. Pero el 10 de diciembre es el tema central, ¿eh? Son teóricas. Ahora sí, veamos algunos comentarios. Argentina Potencia dice: lo gracioso es que destruyeron las jubilaciones con las fórmulas de trimestrales y no había una sola marcha de los miércoles. Sí, es verdad. Hicieron bosta las jubilaciones, más aún de lo que ya estaban, y no vi ningún jubilado marchar un miércoles. Sí vi jubilados llorando en la tele, eso sí lo vi, pero bueno, en los canales no kirchneristas, digamos. Una población cómplice y resentida más una banda de psicópatas y delincuentes, aniquilación social. En un avión viajan 300 monos y un piloto, dice Liberal GG. Se hace una votación para ver quién aterriza el avión y ganan los monos 300-1. El avión se estrella contra el suelo. La democracia no funciona cuando la mayoría son monos. Y si te prometen espejitos de colores y todas cosas lindas, rajá. Cuando te dicen la verdad y lo que cuesta llegar a las cosas, por ahí es. No digo que este gobierno esté haciendo todo bien, digo que no vino con ese discurso al menos. Sí, creo que es algo que entendimos con Alberto, ¿no? Este tipo decía: yo voy a subir las jubilaciones 20% y nadie le decía: ¿cómo vas a hacer esto? ¿Sí? Explícanos cómo, pero explícanos posta, ¿cómo vas a llegar a aumentar el presupuesto nacional un 20% en jubilaciones? ¿De dónde la vas a sacar? ¿De qué partidas presupuestarias? ¿Vas a emitir un 20% del presupuesto nacional para darle a los jubilados dinero todo devaluado? Que después va Doña Rosa, se compra
100 gramos de carne y le cobran 250 millones de dólares los 100 gramos de carne que compró la pobre doña Rosa, que creyó que el sueldo que le estabas dando te fue y te votó, creyendo que le ibas a aumentar el salario un 20% y no tuvo en cuenta que la inflación se le ibas a aumentar un 200%, criminal. Gracias a Dios, creo que como sociedad hemos empezado a decir, explícame cómo vas a hacer eso, explícame esta propuesta en particular que tenés. Entonces, cuando viene, no sé, Massa y te dice, no, es con el Estado, pero con la gente adentro. Y decís, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de propuesta político-socioeconómica es esa, monstruo? ¿De qué me estás hablando?